Muy buenos días. Nos cambiamos bueno, porque ya vamos a conversar algo de este proceso electoral. Por razones obvias y entendibles, estamos saliendo día sábado en la mañana, no viernes en la tarde, así que esperamos que nuestros auditores nos sigan y se adecuen, como dicen, a este tema. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Sí, muy buenos días a todos a nuestros auditores. Ya son prácticamente mediodía en Chile. Nos cambiaron para el día sábado, como tú dices, Carlos, porque parece que la radio tenía algunos programas, digamos, de mayor peso, digamos, que el nuestro, pero de todas maneras nos pidieron de que no nos sintiéramos y que íbamos a retomar más adelante, digamos, el horario normal de los días viernes a las 19 horas, que es la hora del taco en que la gente vuelve a su casa después de un día de trabajo y una semana de trabajo. Así que aquí estamos para comentar algunas cosas importantes, ya que se vienen próximamente las elecciones, pero tenemos muchos temas, Carlos, si no me equivoco. Así es, vamos a tratar de estar, no fue que fue la más importante, sino más pertinente por la coyuntura, por el tema electoral, así que Obviamente, obviamente. somos tan de mismo peso, lo que pasa es que unos son tan mala en la coyuntura como digo yo. Sí, tenemos hartas cosas y esperemos, siempre de repente nos quedan algunos temas, algunas ideas nos quedan en el tintero, pero vamos a tratar de por lo menos conversar. Y en este primer bloque, si bien la noticia fue ya media antigua, hace dos semanas, 30 de octubre, pero no la vimos en su momento, pero el día 30 de octubre justamente hubo resultó en un ataque a un cabo segundo del ejército en la frontera en Colchane de unos grupos que estaban tratando de infiltrarse en la frontera, que fueron pillados, ¿no es cierto? Atacaron la caseta con luz y cuando bajó este personal del ejército fue atacado, logró repeler el ataque, obviamente, y evidentemente ha generado también una serie por lo que estamos hablando, los temas no solamente de seguridad y de la infiltración de toda esta gente que viene en forma ilegal. Démosle unos minutos igual, Daniel, a esta que fue noticia ya hace un par de semanas, pero que quizás pasó un poco inadvertida en algún sentido. Sí, sí, démosle unos minutos porque en realidad es realmente algo que no se puede aceptar. Nuestra Fuerza Armada, el caso particular del Ejército, que está a cargo de custodiar la frontera, teniendo una capacidad ofensiva y una potencia más o menos importante en cuanto al uso de la fuerza, no la puede ocupar porque este gobierno socialista de izquierda totalitaria le impide usar las armas y le da la preferencia a las personas que vienen ingresando en forma ilegal e irregular al país. Entonces yo creo que son cosas que se deben tomar en cuenta y usted, señor auditor que nos está escuchando, no puede ser que nuestros militares sean agredidos de la forma que lo hicieron sin poder defenderse con toda la fuerza que le da el Estado, porque ustedes deben saber que el Estado le otorgó a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales el monopolio de las armas. Ellos tienen, para cumplir con su deber, usar las armas. Y desgraciadamente este gobierno y la izquierda totalitaria le ha impedido usar la fuerza como corresponde para defender la soberanía de Chile, especialmente cuando están las fuerzas militares en la frontera para precisamente evitar todo este ingreso irregular, principalmente de gente que no viene con buenos hábitos. Correcto. No, y hay un tema, yo creo que yo trato siempre de ponderar las cosas, ¿ya? Aquí hubo una agresión, o sea, no es que pasó una persona que intentó entrar y perdonando la vulgaridad que lo voy a decir así en términos brutos, de repente me pongo medio bruto, se agarró a balazos a personas que estaban entrando, desarmados y niños, no. Aquí hubo tres personas que agredieron físicamente, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de una persona. Entonces, la respuesta, no con este armamento disuasivo, por así decirlo, cuando hay más encima, fuera del tema de seguridad, está el riesgo de la vida, o sea, no es ninguna cosa de otro mundo decir que la respuesta tiene que ser en los mismos términos, porque está la vida de por medio. Entonces, repeler el ataque debería ser, como bien dices tú, con armamento adecuado para defender la vida, y no, evidentemente, no se trata aquí de que una persona venía, un niño chico con un papá, venían cruzando la frontera y lo agarraron a disparo. No, se trata de personas que claramente tenían intenciones y que evidentemente agredían. Entonces, yo creo que eso es lo más grave, Daniel, del tema. Y lo más grave, y para caricaturizar un poco este tema, lo más importante, y yo me río un poco, que este militar o los militares que fueron agredidos
ni siquiera tuvieron la oportunidad de usar el famoso protocolo, o sea, no alcanzaron a preguntarle de qué sexo eran, si eran gay o no eran gay, si eran mayor edad, si era cuestión que venía, ni siquiera alcanzaron a hacer eso. Eso, señor auditor, para que usted se dé cuenta la estupidez de normas que colocan este gobierno, ¿eh? Que en realidad es para dar risa. Entran, agreden a los militares y bueno, y estos agresores saben que van a contar, digamos, con las garantías que nuestra justicia le otorga, bueno, al pobre delincuente. Claro, bueno, esperar que todas estas cosas vayan para bien cambiando. O sea, nadie aquí, para que tengamos claro, auditores, que sea partidario como yo digo yo, de actuar en forma inadecuada, pero sí, para mí una cosa clara, o sea, si yo estoy protegiendo la frontera y la frontera de lo que implica la frontera, la soberanía, y más encima corro riesgo de mi integridad física y de mi vida, o sea, tengo todo el derecho a usar lo que muy bien decías tú, legítimamente, además el Estado me ha entregado para hacer esas dos cosas, o sea, está de por medio la integridad del país, o sea, la seguridad del país y la integridad mía, entonces no hay dónde perderse ahí. O sea, entonces, como decía, creo que con Dorito, el ladrón detrás del juez. Ese es Así es, pues, así es. Bueno, el tema. eh, Bueno, ese es un tema. Y relacionado con otro vino también, hay un conocido nuestro habló en distintos medios de un gustito del señor presidente. Se decretó, es un tema del gobierno, no es un tema legislativo, por lo tanto lo que se hace de manera ejecutiva, como han dicho por ahí, se puede cambiar de la misma forma que el penal de Punta Peuco, que están personal de las Fuerzas Armadas condenado por distintos temas, se transforme en Tiltil en una cárcel común. ¿Ya? Esa es la noticia que lo había efectivamente señalado Boric en la cuenta pública del mes de junio y que ahora está haciendo cosas, me imagino, política y reforzar políticamente su posición, por algo, ahora se da el gustito también de llamar mentiroso a Trump, más allá que sea o no sea, entonces él está como en una etapa de estar, por así decirlo, sacando toda está casi un artés, está casi un claro, artés. casi una artez para que sea. Entonces, en ese sentido sacó en este, que vamos a hablar del tema, porque no es menor y hay razones técnicas fundadas para mantener tal como está. Eh, Evidentemente fue noticia y evidentemente ha tenido en las redes y en todas partes distintas reacciones. Así que tendríamos la intención porque que se haga, que se materialice, puede que al final no resulte, pero por lo menos tiene el efecto político de darle una señal, parece, a sus partidarios. Bueno, aquí hay varias aristas que podemos comentar. La primera, decirle a nuestros auditores que el hecho de construir esta cárcel, digamos, para personal militar que participó, digamos, en la liberación del país, eh, fue un acuerdo que, si no me equivoco, fue con el entonces Rey, presidente Roberto Frei, ¿ah? Si no me sí, equivoco, correcto. y se acordó y se tomó la palabra y dijeron ya conforme hagamos esto, etcétera, etcétera. Luego, aquí hay un compromiso del Estado que debe cumplirse, ¿ah? Y el señor Boric, presidente de la República, eh, como siempre lo ha hecho, nuevamente no cumple con su palabra. Recordemos que prometió, digamos, al asumir su presidencia y previo en su campaña, que iba a haber salud gratuita, educación de buena calidad, transporte público gratis para los tercera edad, etcétera, etcétera. No ha cumplido nada y aquí vuelve a incumplir una palabra de Estado. Yo creo que las cosas, cuando uno asume una palabra, asume un compromiso, debe cumplirlo. Esa es una cosa de caballero, una cosa honesta, honrada. Y por otro lado, eh, tenemos que, amén de haber este incumplimiento, es un decreto, digamos, que dicta el presidente de la República, decreto que el día 11 de marzo perfectamente puede ser revocado y se nombra otro decreto nombrando la cárcel como era considerada. Entonces, eh, eh, pareciera un chiste el asunto. Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad. A eso hay que agregarle que también no se consideró la población civil aledaña al penal de Punta Pueblo. Y por lo que he visto en las noticias, se están levantando fuertes oposiciones a que se transforme en una cárcel común. Ahora, el presidente, una de las cosas que dijo fue, en realidad aquí no pueden haber privilegios para nadie, no pueden haber cárceles, etcétera, etcétera. Pero resulta que los militares que están siendo procesados y que fueron procesados han sido procesados por un sistema de justicia distinto, un sistema de justicia que fue derogado por Malo. Y el resto de los chilenos tienen un sistema de justicia distinto, garantista. Entonces, en realidad, ¿dónde está la igualdad en el uso de la justicia, en la aplicación del derecho?
a unos se les sanciona o se les juzga por un sistema que está derogado y a otros por un sistema que está presente. Entonces también ahí hay una injusticia y una falta de honestidad y de compromiso con hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que eso es unas cosas que debería pensar el presidente antes de tomar la decisión. Tal como tú dices, es un gustito que se está dando antes de dejar su gobierno, tal como lo trató de hacer la expresidenta Bachelet el último día. Menos mal que hubo un ministro de Justicia mucho más cuerdo, más criterioso y con un sentido común mucho más amplio que no le obedeció la orden. Correcto. Ahora, aquí hay una cosa, y tú como abogado lo sabes bien, de que la segregación, en tanto que se habla en otros aspectos, en términos carcelarios y penales, corresponde y es común. O sea, por algo de lo más general, los niños no pueden estar con los adultos, los primerizos no debieran estar con los rematados, Claro, las las mujeres no están mujeres con los con los hombres, hombres. por algo está Capitán Llaver, que es para cierto tipo de delitos con ciertas personas. Entonces, que haya segregación, o sea, que haya separación y que haya este tipo de condenados, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos penales, ¿no es cierto? De personas que tienen una condena por este tipo de situaciones y delitos y considerando como un agravante más al tema que yo estoy viendo que son todas personas ya adultas mayores y requete adultos mayores. Entonces, cambiar el sistema no obedece más. Y aquí yo quiero ser claro, o sea, aquí nadie está diciendo que las personas no cumplan pena, que ese es otro tema. ¿Y dónde cumplen la pena? Aquí hay una cosa mucho más extrema, es ponerles a delincuentes comunes, que pueden ser eso, al lado, en un espacio que tampoco tiene gran espacio, porque no va a solucionar el tema carcelario, ¿ya? Nada más que por un tema, de mi perspectiva político, ideológico, un gustito, como dijo un amigo mío, de último minuto, para dar un señal para que se acuerden de él, la gente que más extrema en términos políticos, y evidentemente tener una especie de, no sé si de venganza política. Entonces, la segregación corresponde, y en este caso correspondería tener, por dado el perfil de las personas que están ahí cumpliendo su pena, correspondería, más allá de lo que se ha hablado de que algunas podrían terminar cumpliendo su pena por la edad y por otras razones en su casa. Pero si están ahí, tienen que tener la tranquilidad que no va a haber un reo común en ese sentido. Y por tanto, la segregación no es ninguna injusticia, no es ninguna eh, tema De privilegio, digamos, de como dice. privilegio extraordinario. Es un tema también de justicia que se espera, incluso en aquellos derechos que tienen, que tanto se ha hablado, que tienen los presos, los condenados, los reos, tienen derechos también, si estamos de acuerdo. Bueno, y uno de los derechos que tienen, si que están cumpliendo una pena, es tener la tranquilidad, por algo se hace. Entonces yo creo que obedece nada más que a un tema político de dejar un gustito sabiendo que si después se cambia, a él le da lo mismo. Yo hice esto, cumplí con mi programa político, como bien decías tú, eso. Y Pero además, sí, para terminar mi idea en esto, refleja que, que lo equivocado que están, porque yo te aseguro que te hago una encuesta a la gente, y se han hecho encuestas, además que hoy día evidentemente el gobierno militar de partida tiene, el general Pinochet como presidente tiene mejor adhesión de lo que tuvo el gobierno de la Unión Popular y Allende, que de las peores, o sea, la gente de hoy día tiene claro lo que pasó, o más claro, eh, obedece a un tema que yo estoy seguro que al 95% de los chilenos no le interesa. Es un tema histórico. Ya a más de 50 años se puede decir que es un tema histórico. Entonces, que vuelvan a insistir con la misma canzoneta de los derechos que le ha dado dividendos políticos, yo creo que incluso están equivocados porque hoy día a la mayor parte de la gente ni siquiera le produce el mismo efecto político que ellos esperan buscar, sino a grupos muy pequeños y muy extremos nada más. claro, sí, es solamente una orden de la izquierda totalitaria, de la izquierda internacional. Recordemos que el Partido Comunista es un partido de una ideología internacional que no reconoce fronteras. Lo otro respecto que anunciaba el presidente que decía los privilegios, una cárcel que tiene privilegios. Punta Peuco no tiene ningún privilegio. Lo que hace la diferencia con las otras cárceles, a pesar de las diferencias que tú nombraste, Carlos, es que la gente que está ahí detenida, que está encerrada, es gente sumamente educada, disciplinada, ordenada y bien organizada. Y como son así, el penal se ve impecable, limpio, ordenado, organizado, con horarios bien claros, todo el mundo cumple con lo que hay que hacer, etcétera. Por eso se ve un penal de que pareciera que tuviera privilegios, y no los tiene. Si le van a poner delincuentes comunes que no obedecen a ninguna norma de conducta,
que son realmente prácticamente, no quiero ser peyorativa, pero prácticamente animales sin raciocinio, van a llegar haciendo su defecación en cualquier parte, escupiendo por aquí, rayando las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente que la cárcel, lo que quiere el presidente es que la gente que está ahí, que mucha gente está muriendo, hay gente que ni sabe que está ahí, hay gente que está con Alzheimer, con hay gente Alzheimer. con cánceres terminales, y están más encima a veces esposados a la cama, lo llevan esposado al hospital, gente que no sabe ni siquiera es fácil, le van a poner delincuentes comunes. Entonces yo también veo de que la intención del Partido Comunista y de la izquierda totalitaria es producir más carga, más daño y más venganza en el fondo contra esa gente que está detenida, digamos, por casos que muchos de ellos, digamos, fueron juzgados sin tener las pruebas contundentes, sino que fueron juzgados y condenados por ficciones jurídicas, ficciones que inventó la izquierda. Entonces, no es una cárcel de privilegio, es una cárcel que está ordenada, una cárcel limpia, porque todo el mundo que está ahí son personas decentes, son personas correctas, organizadas, disciplinadas y además cultas. Correcto. Oye, bueno, esperemos que esto se vuelva en el próximo gobierno a retrotraer. Tenemos, para terminar el primer bloque, un tema también de actualidad nacional que es el presupuesto. Bueno, fue rechazado, si no recuerdo mal, 32 de las 34 partidas del presupuesto que presentó el gobierno, que, que esto no es nuevo. O sea, en Chile, guardando las diferencias, porque por algo se cambió también este aspecto de la Constitución, la Revolución del 91 partió por este mismo problema de que el Congreso no le aprobaba el presupuesto al presidente Almacea. No vamos a hablar de historia en esto, pero porque sería largo, pero para señalarlo. Y hoy día Estados Unidos está con el cierre del gobierno, que es la misma figura que tienen ellos, los gringos, distintos en muchos aspectos, que no funciona el gobierno porque no le han aprobado el presupuesto. Eso en sí no tiene nada de malo, ¿ya? Porque es una cosa y no es un mecanismo solamente político. Pero acá el gobierno, el ministro Grau, no le ha tocado bailar con la bonita, como se dice vulgarmente, coloquialmente, porque, claro, el gobierno presentó, ya cuando hablamos del presupuesto la otra vez, ya nos llamó la atención de que había ministerios que aumentaban en forma considerable, ministerios como el de, ¿no es cierto?, de la cultura, la arte, y otros como el de obras públicas disminuye, entonces ya había. Entonces, el Congreso, la oposición completa, incluso algunos que no son de oposición, dijeron no, o sea, para seguir avanzando, que se va a hacer después de las elecciones, hay tres requisitos básicos. Primero, que se calculen bien los ingresos, porque al parecer no están bien calculados, están sobrecalculados. Y segundo, que igual haya un ahorro fiscal y que haya reducción en lo que corresponde, como el ministerio, con todo respeto, yo creo en el arte, en la cultura, pero no en forma exagerada donde corresponde. Y tercero, que se reponga la llamada glosa republicana. Entonces, parece que el gobierno quería pasar también su gol en esta casa, que pidiendo que era súper fácil pasar el gol y las cosas no son así. Sí, mira, haciendo un poquito de historia respecto a los presupuestos, bueno, este gobierno va a entregar su gobierno con 0 pesos, 0 pesos para el gobierno que inicia el próximo 11 de marzo, que no sabemos qué hacer. Tenemos la esperanza de que sea un gobierno de derecho, porque más o menos así lo dicen las encuestas, pero en realidad, como en el fútbol, puede pasar cualquier cosa. El presidente está dejando con 0 pesos, 0 pesos al gobierno entrante. O sea, para iniciar su periodo, uno necesita, como quien dice, una puesta en marcha, ¿no es cierto? Que echar a andar, digamos, su gobierno, y ahí se habla de los 100 días, qué sé yo, de la luna de miel, etcétera, pero lo deja con 0 pesos. Pero dice, pero he dejado amplias facultades para que el gobierno entrante, el presidente entrante, puedan reasignar recursos. ¿Qué significa reasignar recursos? Quiere decir que puede sacar de un ministerio cierta cantidad de plata y pasárselo a otro ministerio. Eso va a ser un problema, porque si el presidente dice voy a reasignar recursos, voy a sacar del Ministerio de Salud tantos millones de dólares para pasárselo al Ministerio de Educación, indudablemente el Ministerio de Salud va a reclamar, o sea, se va a producir un problema. O sea, está dejando fuentes de conflicto el presidente Boris para el próximo gobierno. Y ahí yo quiero decir que el presidente Piñera, que en paz descanse, en el presupuesto para el año 22, que fue hecho el 21, para el año 22 dejó lo siguiente, dejó los siguientes fondos. Dejó un fondo de libre disposición para el presidente que entra de 700 millones de dólares, un poquito más de 700 millones de dólares, de libre La, disposición para el sí, la presidente. llamada republicana, la glosa republicana. Claro. Dejó también un fondo social de 896 millones de dólares.
para todos los aspectos sociales que el nuevo presidente quiere impulsar. Dejó un fondo de salud de 721 millones de pesos más otros millones de dólares, pero millones de dólares, para que también tuviera toda esta función social. En el fondo, dejó cerca de 2.300 millones de dólares para que el presidente que asume el gobierno pudiera, digamos, darle impulso y darle el inicio, digamos, a su gobierno. Y este presidente está dejando 0 pesos. Y más encima está dejando con esta facultad de reasignar, que es una fuente de conflicto. Eso para que nuestros Correcto. auditores tengan conciencia de la calidad de este gobierno. Correcto. Bueno, vamos a ver noticias en desarrollo. Se supone que sigue después de las elecciones que nos vamos a referir de él también en el otro bloque, pero lo importante, nos quedan unos minutitos, según nos avisa, entonces creo que tenemos una lista, y perdón, para terminar la idea, espero que, estoy medio cantinfleado, espero que el gobierno entienda y haga las cosas bien, porque va a haber menos No, plata para el próximo gobierno, eso está claro. quiero, Oye, antes que dame 15 segundos, quiero aportarte un segundo. la plata, que dicen que no hay plata, pero desgraciadamente se creó el Ministerio de Seguridad Pública, esta cuestión, etcétera. Y a los 2 meses ya le estaban dando un bono por eficiencia. Y dicen que no hay plata, pero sí hay para repartir este bono a los Por ciento y eso, tantos funcionarios, etcétera. Entonces, eh, bueno, no sigamos hablando porque me empieza a dar claro, rabia. claro, por eso, para referirnos en los minutos que nos quedan, está en las tres condiciones. O sea, calcule bien los ingresos, porque como toda presupuesto, si es como una casa. Si yo digo que voy a recibir en mi casa 1 millón de pesos y voy a recibir 500, no puedo calcular gastar para 500, para 1 millón. Y segundo, tengo que reducir, porque está claro igual que hay cosas, hay grasa en el Estado, y eso hay que hacerlo, efectivamente. Más allá sean 2.000, 6.000, 8.000 millones, pero hay grasa, y eso hay que hacerlo, o 30.000. Y tercero, lo que tú bien señalabas, la cosa republicana. Oye, en estos minutos que nos quedan, hay una arista, o sea, un tema que salió de la nana de la ministra de Banco como anecdótico, pero no deja de ser, Ah, en la sí. arista esta de la guagua bielorrusa, no sé, qué sé yo, qué es la arista, ¿no es Las cierto? muñecas bielorrusas, no sé, Eso, las muñecas, que una pyme del marido, creo que, ¿ah? claro, que esa es la pyme que habrían recibido, ¿no es cierto?, coimas y eso por favores judiciales, eso. Entonces, Y bielorrusa porque es una judiciales de alto empresa, nivel, estamos hablando de la Corte cla- Suprema. ¿Ah? claro, correcto, y bielorrusa porque es una empresa con capitales chilenos y bielorrusos. Pero lo anecdótico en estos 2 minutos es el tema de que ellas hicieron en este procedimiento, ¿no es cierto?, llenaron la casa y encontraron un sobre con plata y ella dijo que era una de la hija y otro era del pago de la nana. Parece que vamos a tener Claro. que No, trabajar lo que de salió nana de ella. en las noticias, le encontraron un sobre con cerca de 45, 47 millones de pesos. Y la explicación que dio, que era el sueldo de la nana. Eso es lo que salió en las noticias, el titular, digamos. ¿Ah? Entonces, chuta, primero que nada, yo no creo que sea el sueldo de la nana. No, no es Nos, sueldo de nos la nana. podemos, nos podemos ofrecer de nana para trabajar con ella. Claro, ¿ah? Y si fuera sueldo de la nana, chuta, yo voy al tiro a trabajar de nano. Ni un problema. 47 millones de pesos al mes para trabajar de nana, barrer la casa y lavar los platos y hacer las camas. No, Me ofrezco y que no sea, voluntario. y que no sea 47, Daniel, porque dice que había plata de la hija. Pongámosle que la plata de la hija sea, no sé, 30 La millones, 30 mitad. millones ya. Ya, 17 30. millones de nana, yo trabajo de nano también al tiro Bien, por claro, 17 mensuales. claro. Bueno, Dice que por 17 millones ya yo no plancharía la ropa. Lavo nomás, pero no plancho. Sin planchado. claro, claro, sí, planchado. Bueno, pero Bueno, en realidad esta es la calidad de políticos que tenemos, esta es la calidad de gobierno que tenemos, señor auditor, para que usted se haya dado cuenta. Y vienen las elecciones. bueno, antes de la pausa musical que nos toca ahora, es un tema de fondo que incluso íbamos a tratar, que es justamente el tema de la ética de eso. Siempre se cuecen habas, como dice el refrán, pero parece, como decía el tango, ¿no es cierto?, siglo XXI Cambalache, parece que es cierto. Bien, vamos a ir a una pausa musical, parece un poco adelantado, pero vamos a la pausa musical para que no nos desordenemos y toquemos los dos temas que nos queden en forma adecuada, ¿cómo se llama? En el segundo bloque. Bueno, nuestro editor nos dará un crédito de los minutos que nos adelantamos para el próximo bloque. ¿Ah? Así es.
Bien, hoy día nos estamos portando muy bien. Yo quiero, perdón, quiero igual una omisión que debiéramos, de alguna manera me recordé, producto del primer tema que partimos, y el 6, o sea, hace 3 días atrás, eh, sí, pues estamos a 9, el 6, 3 días atrás, se cumplieron 60 años de la muerte del teniente Merino, hablando de este ataque en frontera, del teniente Merino, y quiero rendirle un honor y el libro, yo leí el libro del teniente Merino, bueno, hay varias cosas de Guillermo Parvex, lo recomiendo. Así que eh, también recordando, ya que hablamos del ataque a la frontera, al heroísmo del teniente Merino allá en la Patagonia chilena, defendiendo nuestra soberanía nacional. Claro, Así que los meteoritos más y menos que perdimos gracias al presidente Elwin, pues, ¿ya? claro. Entonces, Y, como que la vida claro, de este pobre carabinero, héroe de la institución, no valió de mucho, pues, ¿no? claro. Bueno, esa es la Bueno, política. Esos son nuestros eso. políticos, ¿no? Bueno, a ver, vamos, tenemos pronto, ya nos queda nada, una semana, 8 días, una semana para las elecciones, eh, ¿cómo se llama? Estamos a 8 días para elecciones eh, del 16 de noviembre, que son presidenciales y del Congreso. En algunas circunscripciones como Valparaíso, senadores, y en todos los distritos del país diputados. Entonces la gente va a tener que votar por presidente, por diputado, y en la región de Valparaíso por presidente, senador y diputado. Es una sola circunscripción la región de Valparaíso, elige 5 senadores, y hay dos distritos, el 6 que es como la antigua costa, ¿no es cierto?, que elige 8 diputados, y el 7 que también, o sea, Cordillera, que es la antigua costa, que elige también 8 diputados. Yo quiero empezar esto para hablar, ya a esta altura, eh, es como, yo diría que esta es una elección bastante especial en un aspecto. Ha sido muy volátil. Yo creo que nunca puede que se haya determinado en algunas elecciones presidenciales, no tan antes como era el mes de marzo, según lo que salía la encuesta, ¿no es cierto?, de CADEM, lo que salía marzo, abril era lo que llegaba. Hoy día ha sido de una volatilidad y una bipolaridad, como digo yo, tremendo. O sea, hace 6 meses atrás, según la encuesta, vamos a ver qué validez tienen, salía una candidata en primer lugar, eh, 4 meses atrás, después salió otro candidato y ahora dice que está empatado, según la encuesta, pero por lo menos, entonces ha sido una cosa bastante extraña de esa perspectiva para la elección de presidente, lo que genera una serie de interrogantes al respecto. O sea, yo creo que no está carrera corrida. Lo que sí, evidentemente, uno de los tres va a pasar a segunda vuelta con la candidata Jara, es lo más probable. Y de ahí en segunda vuelta, obviamente, que las encuestas dicen que eh, cualquiera de los tres, unos más que otros, podrían ganarle a la candidata Jara. Y elegimos para que echemos en el ruedo senadores y diputados, que también no son menores. Yo creo que eso es muy relevante, tener un Congreso que sea también no solamente el gobierno, que estamos de acuerdo que es vital, pero un Congreso que también sea no solamente políticamente adecuado, sino también, como hemos conversado, de sus características personales, profesionales, técnicas y humanas, lo mejor posible, dado que la ética del servicio público, o sea, la política del servicio público tiene que también regirse por la ética. ¿Cómo ves este proceso que ya no queda nada, estimado Daniel? Sí, pues tal como tú dices, bastante inestable, digamos, ¿ah? Bueno, ya sabemos que por el lado de la izquierda, ¿no es cierto?, hicieron su primaria y tienen su candidata, que es la señora Janet Jara, perdón, Jara, digo, bien digo. Por el lado izquierdo está más o menos claro, es la candidata, pero por el lado de la derecha tenemos tres personas que han ido, digamos, según la encuesta, una subiendo, otras bajando, otros dicen que hay empate, otras que no, que etcétera, distintas encuestas, pero el promedio de la encuesta deja en primer lugar a Katz, en segundo lugar a Kaiser y en tercer lugar a doña Evelyn Matei. Pero aquí se está dando, en mi opinión, se están dando dos fenómenos, que yo he ido detectando. Por ejemplo, la señora Matei, Evelyn Matei, hace 2, 3 años atrás era la futura presidenta de Chile, pero desgraciadamente se ha ido desinflando y si no me equivoco, desde junio de este año en la encuesta ha ido a la baja. Y por otro lado, Kaiser ha ido, digamos, subiendo, como que se están invirtiendo las cosas.
Entonces aquí yo veo un fenómeno que lo hago símil al fenómeno de Boric en la campaña, pero con signo contrario, ¿no es cierto? Boric llegó un momento en que empezó a aumentar, aumentar, aumentar y salió finalmente elegido presidente. Y lo hizo porque ofreció una serie de cosas, digamos, que de hecho no cumplió ninguna, ¿no? Y por este lado de la derecha hoy en día se está dando el caso de Kaiser, ¿no es cierto? Que ha ofrecido la seguridad, poner mano dura a la delincuencia, etcétera, etcétera, y ha logrado, digamos, que suba. Entonces, como que yo veo aquí el mismo fenómeno, pero con un signo distinto. Muchos dicen que podría salir Kaiser, no lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Yo tampoco me atrevo a decir si va a salir Kaiser o Katz, pero sí sabemos que la contienda electoral está dada en los extremos, ¿no es cierto? Por un lado, la candidata comunista, que es comunista, a pesar que dice que va a renunciar al Partido Comunista, que eso no significa absolutamente nada, señor auditor. Sigue siendo comunista y va a seguir siendo comunista y va a morir siendo comunista. ¿Ah? Y por el otro lado tenemos, digamos, ¿no es cierto?, a la derecha. No quiero hablar de extrema derecha porque la extrema derecha no existe. La extrema derecha es ausencia de Estado. Y aquí no tenemos ausencia de Estado. Vamos a tener un Estado más pequeño, pero no va a haber ausencia de Estado, que es lo que se le llama la extrema derecha. Entonces yo veo que el centro político se está hundiendo, ¿no es cierto? Todo lo que era el centro izquierda, principalmente liderado por la doña Carolina Toá, perdió. Y lo que llamamos centro derecha, que en el fondo está liderado por el Chile Vamos con Matei, también perdemos, porque también se ha ido desinflando, sobre todo en mi opinión muy personal, en que doña Evelyn se empezó a pasar un poquito más para el lado de la izquierda. Y eso la hizo ya bajar. O sea, lo que quiero decir en el fondo, que la contienda, tal como lo dije, está entre los extremos. El comunismo y el capitalismo. Esta es la contienda que tenemos. El centro, ya sea de uno u otro lado, prácticamente yo encuentro que ha desaparecido. Entonces usted, señor auditor, tendrá que pensarlo muy bien para poder decir. Ahora, respecto de la senaturía, Senado, también hay que tener mucho cuidado porque, tal como explicó Carlos, en la región de Valparaíso se eligen senadores y no en todas las regiones. Este año, para esta elección corresponden que sean las circunscripciones impares, ¿no? La Las antigua interregionales. impare, la antigua impare. La antigua impares, y después están las pares y se cambia solamente la mitad del Senado. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero esa es más o menos mi opinión respecto, digamos, cómo yo A veo la política. Sí. la Mira, política en este momento. yo he dicho en las conversaciones, no solamente de esta, incluso más íntimas, de que independientemente de eso, no podemos negar que desde el punto de vista de la opinión y de la comunicación son elecciones bastante entretenidas, ¿ya? Porque en otras elecciones uno sabía que, siendo objetivo, que tal candidato iba a salir y no había dónde correrle, ¿ya? Esto ha sido, como tú bien, como lo hemos conversado y tú también lo señalas, bastante bipolar, los dos extremos, que ya quiero hacer un comentario en relación a lo que tú dices del centro político, ¿ya? Que se ha sido de, ¿no es cierto?, Boric y ahí, y como que los dos extremos han tenido hoy día más fuerza y volátil, porque ha ido cambiando. Fenómeno que se sabía, porque las encuestas daban a Matei, segundo Kast y tercero, qué sé yo, pero se sabía que después de la primaria, el candidato de izquierda o centroizquierda se iba a posicionar y iba a ser el segundo, y eso iba a pasar así y así fue. Y de ahí empezó una serie de cosas. Entonces, siendo bipolar, como digo yo, y siendo volátil, eso mismo me hace, y esto por favor, un análisis nada más, lo más técnico posible, más allá de por quién vote yo y los gustos que pueda tener, de difícil pronóstico. Sí, pueden decir que con la última encuesta y las que hoy día no pueden haber encuestas, pero que pueden trascender, uno puede pensar de que uno de estos tres candidatos tiene más opción, otro un poco menos y otro un poco menos. Pero hay que pensar que en Bolivia, el candidato que Rodrigo Pérez, ¿no es cierto?, hijo de Rodrigo Paz, perdón, Rodrigo Paz, hijo del presidente Jaime Paz Zamora, marcaba tercero en la encuesta, en toda la encuesta, tercero, tercero, y al final salió primero en la elección en la primera vuelta y ganó la elección, ganándole a Jorge Tuto Quiroga, como le dicen en la segunda. Entonces, yo creo que no está claro, no sabemos, lo que lo hace muy entretenida, pero también tiene una serie de otras particularidades. Es una elección presidencial eh, que evidentemente vamos a saber en la gran encuesta que el día 16.
Lo que sí trasunta, y no hay que, como dice el dicho, no hay que vestirse antes, ni comerse antes la comida, que prepararla, que aparentemente, ya sea Kass, ya sea Matei, ya sea Kaiser, incluso Kaiser en las últimas encuestas, le ganan por distinto margen a Jara. Kass y Matei por lejos, según la encuesta. Y Kaiser más estrechamente. ¿Ya? Entonces, eso aparentemente, si bien es un proceso nuevo, daría que habría cambio de gobierno. Y que yo creo que también el gobierno lo tiene claro, por eso también ha hecho cosas pensando en que no va a tener el gobierno en 4 años más. Entonces, sí es relevante, yo creo que es importante votar de la forma más criteriosa posible en ese sentido, eh, porque evidentemente puede pasar algún desaguisado, lo veo difícil, pero yo creo que no está claro en definitiva quién va a ser el próximo presidente de este país. No me atrevería hoy día a hacer ninguna apuesta de quién va a pasar a segunda ronda, por lo menos yo. Tú estás Ya refiriendo a los tres candidatos de derecha. Sí, correcto. No, estoy hablando Sí, los porque, tres. Y de acuerdo a la encuesta CAS, el resumen, porque el ponderado de toda la encuesta, como dice, de las últimas ya que salieron ponderados, CAS salía primero y después en empate técnico el ponderado, Matei y Kais. Esto ok. hace ya varios días atrás. Entonces, son los tres que podría tener y que representan, porque yo creo que Parisi evidentemente no es izquierda, yo sé que la gente que apoya a Parisi no son de izquierda y muchos son anticomunistas, pero no representa. Y ahora lo último que quiero, para seguir, que tú haces mención del centro político. Mira, a ver, lo que tú dices, yo creo que es efectivo, o sea, es efectivo, no creo, es efectivo. Pero yo creo que el centro político, cuidado, está dormido, y yo no es que me defina de centro. Porque las encuestas, curiosamente, de manera extraña, bipolar o ambigua, cuando la gente se define políticamente, la mayoría se define de centro. No sé si por moda, no sé si por un montón de cosas, pero la mayoría se define como de centro, ¿no? Hoy, o apolítica. Entonces, yo creo que eso, si bien está dormido, hoy día no es una opción política del centro, y decirse que los candidatos por un tema coyuntural, que hemos pasado, no así de un extremo a otro, pero sí de un signo a otro, yo creo que perfectamente el centro político de repente en algún momento puede revivir cuando tú tienes a que el 50% o 60% de la gente se define al centro o a política. Entonces, yo no me atrevería a decir que está muerto. Está dormido, sí, de todas Sí, maneras. bueno, Y hoy ha día, ido a la baja. claro, ha ido a la... Porque No, de todas esto maneras, se ha bipolarizado el tema, ¿no es cierto? Estamos comunismo o capitalismo, digamos. claro, claro. Hoy sí, hoy es eso. Pero lo que yo no me atrevería a decir que esté muerto. Yo ya está dormido, puede tener catalepsia, ¿no es cierto? Que la gente se dormía y parecía muerta, pero ¿por qué? Y no una impresión, sino simplemente lo digo porque la mayor parte de la gente cuando se define, y en las encuestas sale, ¿usted cómo se define? Si de derecha, de centro, de izquierda, la mayor parte de la gente se define de centro, se sigue definiendo de centro. ¿Ya? Entonces yo creo que eso todavía es válido, si bien hoy día políticamente el centro político no existe. Y eso también se va a ver en algo que es muy importante que hemos hablado, que es el Congreso. ¿Ya? El Congreso, el que podría denominarse centro político, no va a tener representación mayor, no va a tener. O sea, va a ser Chile Vamos, va a ser ¿cómo se llama? Por este lado va a ser el pacto de republicanos, social cristiano y nacional libertario, va a ser la izquierda con Frente Amplio y todo lo que implica, van a ser las trenas de fuerza, y un poco más abajo los regionalistas que en algunas le apuntado con algunos candidatos. Pero el centro que podía ser antes, ¿no es cierto? Uno podía decirlo, no sé, lo que era la La democracia cristiana democracia cristiana, tradicional, hoy claro. día el partido de la gente, qué sé yo. ¿El centro no va a tener mayor representación política en el Congreso? Sí, yo me atrevería a no apostar, pero a pronosticar que va a ser así. O sea, el Claro, centro político no va a tener mayor representación. sí, es bien razonable lo que tú dices porque tú, como saben nuestros auditores, yo todos los días miércoles voy a la feria y voy tempranito a la feria. Y me gusta la feria, la encuentro folclórica, chilena, hablo con la gente, uno ya lo conoce, y en la feria, donde está lo que llaman el pueblo, ¿no es cierto? Porque todos somos el pueblo, ¿no? Pueblo Sí, es toda persona mayor de 18 años que es ciudadano y tiene derecho a voto. Ese es el pueblo. No es la persona con menos recursos, la gente que vive en forma más precaria. Y yo converso con la gente y ninguno quiere seguir con el comunismo. Todos están aburridos con Boric, todos quieren que se vayan. Lo único que quieren es
trabajo y quieren seguridad. Es lo que quieren. Bueno, y eso es lo que está ofreciendo, digamos, principalmente el lado de la derecha, ¿no es cierto? Tener seguridad y tener trabajo. Entonces, el centro, digamos, todas las personas razonables, ¿no es cierto? Educadas, con un cierto nivel, digamos, de preparación, digamos, escolares, qué sé yo, si bien es cierto, uno puede pensar en los extremos, pero finalmente unas personas prudentes siempre tienden al equilibrio, a lo razonable, a lo prudente. Por eso tú tienes razón que en algún momento puede que salga, que si yo alguien de la derecha, ¿no es cierto? De hecho, va a salir. No sabemos si va a ser Katz o Kaiser, ¿ah? O O Evelyn, quizás, no Matei, sé, no, o no, no Matei, ¿no es se deje cierto? fuera, sí, Claro. aunque Pero aparezca al final tercera en la encuesta, pero puede ser. sí. Entonces, bueno, tal como te lo dije yo antes, la Evelyn Matei hace 3 años atrás era la futura presidenta de Chile. Pero desgraciadamente la contaminaron ahí de Evópolis, Renovación Nacional, digamos, tanta cuestión, y se fue cayendo, digamos, muy al centro, casi en el límite con la izquierda, y eso yo creo que la desperfiló un poco. Bueno, pero no importa. Lo que yo te quiero decir es que, independiente de que salga presidente, porque va a ser una persona de derecha, eso es así. Va a ser, y va a haber estabilidad, a pesar que el señor Artés ya nos amenazó de que el día siguiente iba a sacar sus huestes a la calle para producir la destrucción, etcétera, también apoyado por otra gente de la izquierda, principalmente el Partido Comunista, ¿no es cierto? Eh, si todo se desarrolla en forma normal, uno tiende a irse al centro, a la estabilidad, ¿no es cierto? Al movimiento, digamos, estable, ¿no? Y no el extremo, este, digamos. Entonces yo creo que tú tienes razón en el sentido de que está dormida, pero una vez que el país se normalice, que el país empiece a producir, que uno pueda caminar tranquilo por la calle, que pueda salir de noche, que tú puedas dejar estacionado tu auto y no te lo roben o no te lo dañen, ¿no es cierto? Etcétera, eso va a producir de que en realidad el centro empiece a despertar, porque toda la gente quiere vivir en paz, quiere vivir tranquila, con esta cuestión, etc. Entonces, me llegó aquí estas cosas que llegan por WhatsApp, que que es bien cortita porque me pareció bien interesante, que dice, mi abuelo era un hombre muy valiente, solo le tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué y me respondió, porque son muchos y al ser mayoría eligen hasta el presidente. ¿Ah? Entonces, por eso, señor auditor, elija bien, elija bien. Queremos paz, queremos seguridad, queremos trabajo, queremos que el país empiece a producir, queremos que el crecimiento vuelva a los años anteriores, ¿no es cierto? Por lo menos sobre un 5 o 6% al año. Estamos terminando este año, como lo dije en el programa pasado, creo, con 1,7, 1,7, 1,8 de crecimiento. Y eso la gente no lo quiere, y yo lo veo en la feria. Dice, yo quiero que haya trabajo, que la gente pueda trabajar, y si puede trabajar va a tener recursos para poder comprar. Y si yo puedo comprar, necesito que haya gente que venda. Y si hay gente que puede vender, quiere decir que hay clientes. Y si hay clientes, quiere decir que hay trabajo. Entonces, toda una cosa es un círculo vicioso que se va autogenerando solo. Entonces, señor auditor, piénselo bien, piénselo bien. Ah, ahora, sin acá campaña del terror ni nada, o sea, yo siempre digo, o sea, aquí bien tú señalaste, guste o no, estando de acuerdo o no, sí el país se ve enfrentado por todo lo que ha pasado, por lo que hemos vivido desde, ¿no es cierto?, la Revolución de Octubre que yo denomino antes, que hay causas. La Revolución de Octubre no es gratuita, si efectivamente hay situaciones, errores incluso del sistema que generaron el aprovechamiento de estos sectores extremos y de extrema ¿no es cierto?, izquierda y los anarquistas para producir la Revolución de Octubre, ¿ya? Y cambiar el sistema con el intento de la constituyente y todo lo que significó. Bueno, lo que ha pasado después de eso, evidentemente, es que el país ha buscado más el sentido común, pero evidentemente ha ido. O sea, piensa la constituyente que era absolutamente, ¿no es cierto?, de un sesgo determinado, atroz. Menos mal que no fui elegido candidato, no fui elegido constituyente, sino lo tendría que esconder en mi currículum. Y los consejeros constitucionales, que fue absolutamente de un tenor político distinto. Bueno, ambos dos, que un poco te decía el centro, los dos proyectos constitucionales fueron rechazados, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que al final, como bien señalas tú, el sentido común y la razón, pero con libertad. Si no da lo mismo, porque el tener una sociedad libre, una sociedad
en que hay Estado de Derecho, democrática, con respeto, con autoridad, pero al mismo tiempo con libertad, es importante. Y por eso señalo yo, para terminar mi idea en esto, es que cuando yo vea, con todos los defectos que tiene, porque no existe régimen perfecto ni sistema perfecto, porque los seres humanos somos imperfectos. Por lo tanto, el capitalismo, lo que se quiera llamar, es imperfecto, es claro que es imperfecto. Y por eso se busca tener una economía social de mercado, porque el mercado solo no es. Pero tiene que existir mercado, tiene que existir libertad. Entonces, cuando yo vea, digo, a los chilenos asilándose en Venezuela y a los gringos asilándose en Cuba, voy a creer que el socialismo es bueno. Que vamos a tocar el tema, cuando yo vea que los, no sé, pues los de Alemania Federal, que vamos a hablar, se asilan en Alemania Oriental, voy a pensar que el socialismo es bueno y el comunismo es bueno. Más que de hablar cosas, que se pueden decir muchas cosas, los hechos te matan. Es importante, y lo que representa una corriente política que está más cercana, no digo que sea de extrema izquierda en el sentido de marxista-leninista absoluta, no, ni de la Unión Soviética como era antes, pero sí que representa un modelo más cercano a eso, a un modelo que más allá de sus candidatos representa la libertad. Para ir cambiando de tema, ¿quieres cerrar tú un poco lo que viene, estimado Daniel, para pasar a un Mira, tema que también aquí, dice relación un poco con lo ¿cuál que es el estamos tema hablando que va a ahora? pasar con el asunto del muro de Berlín? Sí, po. Sí, no, pasemos al tema. Está bien, tú dices en realidad la gente honesta, la gente que quiere trabajar, la gente prudente, inteligente, lo que quiere es estabilidad, tranquilidad. Y por eso, digamos, si el país empieza a producir, todo se va a normalizar y todo el mundo va a ser feliz, yo nadie me va a robar el auto, etcétera, portonazo, etcétera. Pero pasemos al tema que teníamos Sí, previsto, que es un tema que es muy claro, exigente, digamos, para que nuestros auditores lo escuchen, ¿eh? claro, que un tema, perdón, va a ser complejo el proceso, no creamos que en 4 años se va a resolver, pero por lo menos ir avanzando a pasos fuertes. Sí, mañana, mañana domingo 9, ya, se cumplen 60 años de la caída del muro de Berlín. Quizás para los más jóvenes, también como dijimos, eso es historia, es como cuando a nosotros nos hablaban de la Revolución 91 o de la Primera Guerra Mundial. No lo vivimos. Pero a mí, para introducirnos, es un hecho significativo por varias razones que vamos a conversar, pero quiero como para introducir, eh, señalar dos cosas. Primero, señalar que cuando yo veía las imágenes, a mí me produjo una emoción tremenda, y lo digo honestamente, o sea, que yo cuando era más joven, ahora que soy viejo, me pongo llorón, digo, de repente estoy viendo una película y se me humedecen los ojos, esos típicos los viejos que nos ponemos más sensibles, pero cuando era joven uno es por sí es más como se Más siente más impulsivo, claro, más, y más duro, qué sé yo, claro, claro, más recio, después ya no se te pone a llorar porque sería mal visto, sobre todo en la época de uno. Entonces, me emocioné mucho porque teníamos una sociedad, como hablamos, eh, totalitaria, comunista, geopolíticamente manejada por la Unión Soviética y el bloque, ¿no es cierto?, que se llamaba, todos los países después de la Guerra Mundial. Y en Alemania, que había quedado dividida, para ser muy breve la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, las cuatro potencias que conquistaron, derrotaron el régimen nazista, se dividieron Alemania en cuatro y Berlín también en cuatro, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Y Berlín quedó, o sea, Alemania quedó dividido en cuatro partes, por lo tanto, los países democráticos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, se retiraron de Alemania desde el punto de vista de la administración y eso surgió Alemania Federal, un país democrático y con todas las condiciones que corresponden. Pero los soviéticos, obviamente, crearon la República Democrática Alemana, ya, en que estuvo, ¿no es cierto?, del año 45 hasta el año 89-90 bajo la órbita soviética. Y Berlín, estando en Alemania democrática, para que se ubique la gente, también se dividió en cuatro partes. Entonces, Berlín Occidental, que por razones obvias la capital fue Bonn en Alemania, no podía ser Berlín, y Berlín Oriental, que es la capital. Bueno, el año 61 se creó un muro, empezó a construirse un muro, ¿ya?, que dividió porque la gente también, como hablaba, se arrancaba, po, si era sí, obvio, de claro, Alemania eso creo, hacerte ahí un paréntesis, claro, en 61 se construye el empezó muro y lo hace la Alemania comunista, Berlín comunista, claro, comunista, porque ya entre el 45 y el 61 se habían arrancado cerca de 2,5 millones de alemanes millones de de personas, Alemania claro, a la otra, claro. porque querían mejor bienestar, querían porque el Por- sistema no era bueno para ellos. Entonces, claro, por en eso lo político, hicieron el muro. por eso digo, entonces lo saco con la que gente sigue. Entonces, construyen el muro que para entrar, ¿no es cierto?, cae el año 69, el año 89, perdón, producto de varias cosas. La crisis económica, la llegada a la Unión Soviética de Gorbachev, que obviamente me influye,
la influencia del Papa y la Revolución Polaca con Lech Walesa y el hecho político así, ¿no? La apertura de la frontera entre Hungría y Austria. Y esto genera eso. Bueno, me tomé varios minutos para decir, digamos, harto. Esto tiene un significado histórico muy relevante, Daniel, y quiero que tú, un poco, estos minutos que nos quedan, yo hice el contexto histórico, lo señale, lo significado y Bueno, lo que representa, y nos dé ahí algunos datos. lo que yo te puedo aportar, Carlos, es que ahí tenemos una diferencia muy clara en cuál es la eficiencia del sistema comunista y la eficiencia del sistema capitalista. ¿No es cierto? La Alemania democrática, la Alemania occidental, digamos, con un sistema capitalista creció y se civilizó y avanzó tremendamente versus la Alemania democrática, comunista, bajo el control soviético, que en realidad no fue capaz, o sea, y por eso toda la gente se quería ir a un país libre, no querían estar prisioneros. De hecho, y ahí cuento una anécdota, no es una anécdota, es un hecho, que la presidenta Bachelet decidió irse, digamos, en su época, digamos, a la Alemania democrática, ¿no es cierto? Pero a los pocos meses no era lo que ella quería, ¿no? No era lo que ella pensaba, así que decidió volver, digamos, a los países libres, después creo que se fue a Suiza, no sé cuánta cuestión, porque no le gustó el sistema comunista. Pero para que vean ustedes, los señores auditores, cómo la diferencia que hay entre lo que es un sistema capitalista, donde rige la libertad, el derecho a la vida y el derecho a propiedad, que son las cosas que cualquiera persona común y corriente desea. O sea, el derecho a la propiedad es una cosa que es inherente al ser humano por ser humano. ¿Ah? Y el sistema comunista no, porque el sistema comunista no existe la propiedad privada, no existe, digamos, la libertad, todo está bajo control del gobierno, usted no puede hacer ninguna cosa, y tal como que existió, una vez que si los gringos deciden irse a Cuba, podríamos pensar que el socialismo es bueno, pero el comunismo es pésimo. Y el otro ejemplo es, por ejemplo, la Corea del Norte con Corea del Sur, ¿no es cierto? Desde el año 53 hasta el día de hoy, vean cómo ha evolucionado Corea del Sur versus Corea del Norte. Corea del Norte, yo estuve en la frontera, estuve en la famosa zona desmilitarizada, la famosa DMZ, y tú ves por el frente cómo está todo desolado. Incluso han creado una ciudad fantasma que en la noche le ponen luces para pensar que hay gente, y no hay gente. Entonces, el progreso del capitalismo y el bienestar que trae es tremendo versus el sistema comunista. Entonces, por eso es que Chile nunca va a ser comunista, creo yo, porque en realidad la gente quiere ser libre. Yo cuando hablo en la feria, a la gente le gusta el día sábado, domingo, qué sé yo, me cuentan, hacen su asado, celebran con su empanada, matan su chanchito y viven la vida porque quieren la libertad. Entonces, el muro de Berlín fue el hecho, digamos, más notorio en que el sistema comunista volvió a ser derrotado. Así es. Y hay que contar para la historia de que todo fue toda una serie yo insisto, como de la Divina Providencia, porque un funcionario, como abrió la frontera, da la orden, porque llegaron todo el mundo ahí al paso del muro, mucha gente, y bueno, la policía, eh, toda la fuerza de eso, que estaban ahí, trataron de impedir, pero después se dieron cuenta que no, y dieron la orden de abrir la frontera. Y al abrir la frontera ya fue un desborde que ya significó la caída de Honecker, el jerarca, ¿no es cierto?, de la Europa, de la Que Alemania lo tuvimos en Oriental, Chile, que se vino murió a en morir en Chile, Chile, murió en murió en Chile, Chile. Henry Kenner, claro, y que tenía la Stasi, que era la policía La policía, secreta, y, política secreta que tenía allá. Bueno, eso es importante, por eso quedamos de hablar este tema, porque tiene plena vigencia. O sea, el muro de Berlín es historia. Cayó hace 60 años, 50 años, perdón. A ver, no, se construyó hace 60 años. El muro de Berlín cayó en el 89. ¿Ya? Entonces, eso ya es parte de la historia. Pero es bueno que se sepa porque significó lo que se llama en sociología política, en política, la caída ¿no es cierto?, de los socialismos reales, ¿ya? Que eran bueno, toda esta, tiempo después también cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ah? La claro, Rusia socialista la Rusia, también cae, ¿no es cierto? claro, porque Gorbachev tenía eso, pero igual había con la perestroika y todo, que fue artífice, y viene todo una contra eso, y ahí Yeltsin es el que toma ¿no es cierto? Bueno, hoy día Rusia es como la diferencia es que es una Unión Soviética azul nomás, pero Rusia, hoy en día es Rusia, porque antes la Unión Rusia República nomás, claro, eran cerca de 16 países, ¿no es cierto? Con claro, Ucrania, con todo, Bielorrusia, claro. Pero en en su todos gestión
como Pero ahora Putin fue está, de la KGB, sigue manteniendo un sistema parecido, no, pero en Rusia solamente, pero en Rusia, y no, en no Rusia. rojo, porque obviamente hoy día hay libertad económica en eso. Bien, como tuvimos 2 minutos, ahora nos pasamos un poquitito, así que estamos Bueno, llegando al fin de este entretenido programa, por lo menos como digo para nosotros, ha sido un placer y nos estaremos encontrando el próximo sábado, próximo sábado a por, las ul- 12. por, ul- por 12 por última vez.